Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Borja, soy profesor de Ciencias Sociales. Bienvenidos. El tema para estudiar hoy es el antiguo régimen, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Para ello tenemos en cuenta el siguiente propósito. Comprendo la importancia que tiene para la historia universal conocer los sucesos, las causas y la influencia sobre lo ocurrido en el antiguo régimen, en la Revolución Francesa y en el Imperio Napoleónico. Aspectos conceptuales. En esta oportunidad comprenderemos la importancia que tuvo para la historia la tercera revolución llamada como la Revolución Francesa, surgida por los sucesos ocurridos durante el antiguo régimen a finales del siglo XVIII y el desarrollo del Imperio Napoleónico. Por eso estudiaremos el antiguo régimen, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Continuando con la importancia que tiene el siglo XVIII, es decir, el año 1700 de nuestra era, se debe comprender las características principales que se tenían en esta época. El antiguo régimen. El antiguo régimen en historia es denominado al proceso social, económico y político que se mantuvo en Europa desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII con la victoria de la Revolución Francesa. Cabe aclarar que para muchos historiadores este periodo continúa después de todos los aspectos que se habían vivenciado durante la Edad Media, es decir, que se mantiene parte de lo que es la Edad Moderna con la tradición que venía y las ideas impuestas desde la antigua Edad Media. El antiguo régimen proviene del francés Ancien Régime, que significa viejo orden. El orden entonces que se establecía provenía por pensamientos y creencias impuestas desde aquella Edad Media, donde el uso de la razón estaba relegado, es decir, estaba a un lado de la razón, y se mantenían viejas costumbres que estaban ligadas a mantener el status quo de la realeza imperial. Por ello, las ideas principales que se mantuvieron durante el antiguo régimen se puede ver en los siguientes postulados, que son: primero, forma de gobierno basada en la monarquía absoluta, es decir, que el rey era dueño absoluto de todos los poderes, poder civil, religioso, militar, y además de la riqueza de la tierra y de todo lo que habita en ella. Por consiguiente, los reyes eran dueños no solamente de la riqueza, sino también ellos eran dueños de los vegetales, de los animales y de los mismos hombres. Por medio de la monarquía se desataba una ley en la que se conocía monarquía de derecho divino, establecida por el francés Bossuet en su obra que se tituló Política según las Sagradas Escrituras. En esta afirmaba que el poder era transmitido al rey directamente de Dios. El monarca no era el responsable de sus actos ante los súbditos, sino ante la divinidad, es decir, ante Dios. Por lo tanto, la legitimidad de su poder se asienta sobre los pilares no del derecho terrenal, sino que éste está desligado del mismo a cualquier tipo de compromiso emanado de la ley o de la tradición popular. Por lo tanto, en este antiguo régimen encontramos al rey Luis XIV, llamado como el Rey Sol o Luis el Grande, y creador de la famosa frase, el Estado soy yo. La economía agraria se basó en sentido al feudalismo, ya que la riqueza se obtenía de la cantidad de las tierras, con una forma de intercambio mercantil a través de los productos que los establecía las coronas en las colonias, pero que eran emanados desde la nobleza y también por el clero. La organización social por consanguinidad.
las diferencias que existían en la organización social, ya que éstas se mantenían conforme a la consanguinidad de la familia, es decir, por los títulos en riqueza que ostentaban aquellas épocas. Quiere decir que si alguien nacía dentro de la nobleza, por su linaje terminaba siendo noble, pero si alguien terminaba o nacía más bien en el seno de una familia de siervos, entonces su futuro era ser siervo. Nadie podía escalar en esa organización social porque ya todo estaba definido bajo la premisa de que Dios así lo deseaba. Los indultos otorgados por la Iglesia. La acuñación de tierras por parte de la Iglesia Católica a través de los indultos, en el cual se poseía un inmenso patrimonio de tierras cultivables, ya que durante siglos habían sido acumuladas a través de varias vías, especialmente por donaciones de reyes, nobles y particulares, con la cual se daba una estrecha relación entre la clase noble y el clero, para facilitar concepciones, ya donde predominaba el dominio de la mentalidad sobre el ser humano y aceptar las normas impuestas desde aquella Edad Media. Pero en el antiguo régimen existían los periodos con malas cosechas y hambrunas. Estos continuos periodos de malas cosechas incrementaron la hambruna y con ello las enfermedades, en donde las personas exigirían mejoras sanitarias a cambio del pago alto que hacían ellos por los impuestos. Llegaron las ideas e influencias de la Ilustración, ¿no es cierto? Y antes de ello, o más bien al mismo tiempo, se encuentra la influencia del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado era la corriente política que se origina a mediados del siglo XVIII, en el cual los burgueses se apropian de las ideas de la Ilustración para sacar provecho de ella y mantener su status quo, logrando derrocar las monarquías y gobernar sin el pueblo llano, bajo el lema "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Con ello, las ideas e influencia de la Ilustración también es una idea básica del antiguo régimen, que ayudaría a despertar y a suscitar una revolución, pues la Ilustración es el movimiento político y cultural propio del siglo XVIII que defendía el uso de la razón sobre las normativas religiosas. Por ello se le conoce también como el siglo de las luces. En esta se caracteriza el uso de la razón y no de la fe, como afirmaba René Descartes: primero pienso, luego existo, con el fin de abolir la mentalidad y enriquecimiento del clero. Además de ello estaba la creación de la ciencia registrada en la enciclopedia, creada por los filósofos D'Alembert y Diderot, cerca del año 1751 a 1780. También apareció la fisiocracia, es decir, que criticaban la comercialización y defendían el trabajo y el uso de la tierra. Apareció entonces Adam Smith con el liberalismo económico. Este defendía la comercialización, la fuente de trabajo como riqueza, la libre competencia, la compra y venta de productos y la no intervención del Estado sobre la economía privada. Y el nacimiento de la República, con grandes autores como Voltaire, Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau, creadores de las tres ramas del poder: la ejecutiva, legislativa y judicial. Para ello es bueno entender el organigrama del antiguo régimen, o más bien que se vivía en el antiguo régimen. Recordemos que durante la Edad Media existían dos clases de hombres, es decir, los hombres libres y los hombres no libres. Ya luego, pasando a esta en intermedio a la Edad Moderna, estos dos nombres no suscitaban muy bien dentro del pensamiento humano, así que durante el antiguo régimen cambiaron sus nombres
por hombres privilegiados y hombres sin privilegios. Por lo tanto, la sociedad estamental estaba dividida en dos clases de hombres. Por un lado, los privilegiados. Estaba entonces el rey, la nobleza y el clero. Y los no privilegiados, que pertenecían a aquellos comerciantes que cambiaron su nombre para llamarse burgueses, se encuentran los campesinos, los artesanos y el grupo de las personas que comenzaron a llamarles marginales, ¿no es cierto?, como son los mendigos y los esclavos del antiguo régimen. Esta idea hay que tenerla clara para entender cómo las monarquías absolutas y su forma de desprecio por sus habitantes llevaron entonces a la Gran Revolución Francesa. Esta se denomina el periodo histórico que se dio en Francia el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla para terminar con la monarquía absoluta, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios que tenían la nobleza y el clero, entre otros. Para ello, entendamos un poco de historia. Pues bien, a mediados del siglo XVIII ya se suscitaban fuertes cambios sociales que conllevarían a un hecho trascendental en la política mundial, pues las ideas liberales, como habíamos visto en una anterior temática, propuestas por el inglés John Locke en 1651, quien incitó a la primera revolución inglesa, la cual consistía en terminar la monarquía absoluta de Inglaterra y establecer un nuevo gobierno denominado como Estado. Pues bien, este periodo suscitó que las personas de aquella época lograran obtener, ¿no es cierto?, unos derechos por los cuales alimentó la idea de una futura revolución. Además de ello, con este episodio se iban suscitando los derechos de los ciudadanos y además las ideas propuestas que nacieron en la Ilustración en Francia, y además de ello la independencia que se había logrado por las 13 colonias para hacerse llamar el Estado o la República de los Estados Unidos, pues fomentarían entre los franceses las ideas propias de la revolución que se consignan bajo los términos de libertad, fraternidad e igualdad. Pues muy bien, todo se originó por los continuos abusos que los monarcas franceses, el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, que fueron casados en 1777, tenían con el pueblo más vulnerable de los franceses, ya que ostentaban grandes fiestas y despilfarraban la riqueza, y los altos impuestos eran dirigidos al tercer estado o estado llano. Entonces ellos comenzarían a impulsar los vientos de revolución contra los reyes. Recordemos que durante el mandato del rey Luis XIV, el rey Sol, ¿no es cierto?, o Luis el Grande, este había estratificado a los hombres en 3 clases en la antigua Francia. El primer estado, que estaba ostentado por el rey, por los príncipes y el clero, básicamente el Papa, únicos gobernantes y quienes poseían el poder absoluto y ordenanza de todo. Ellos no pagaban impuestos. Pero se encontraba también el segundo estado, compuesto por la nobleza. Gozaban de la excepción de impuestos y obtenían ganancia de la renta de las tierras en la que vivían los plebeyos. Y el tercer estado, compuesto por burgueses, campesinos y artesanos. Recordemos que para este tiempo los campesinos y los artesanos estaban creando pequeñas escuelas para poder entregar sus saberes o conocimientos de generación en generación, y esto se lo va a conocer en la historia como los gremios. Pues bien, los
las personas que pertenecían al tercer estado, a diferencia de las otras dos, sí trabajaban y cancelaban los impuestos exigidos por los monarcas, razón por la cual esta imagen va a comenzar a desatar entre los franceses ese pensamiento de por qué tenían las dos primeras clases o los dos primeros estados el abuso para poder vivir bien, y el tercer estado, que más adelante se conoce como estado llano, o el estado del pueblo, quienes son los que en verdad pagan para que los dos primeros estados puedan vivir bien. Así que el tercer estado fue una vez a reclamarle a sus reyes, que tenían hambre y deseaban no solamente comer, sino también que le quitaran algunos impuestos. En esta marcha van entonces esclavos, siervos, campesinos, obreros, comerciantes y burgueses, y se dirigen hacia el Palacio de Versalles, en donde la reina expresó una frase que alzaría el descontento popular: tírenles y que coman panes. Con esta frase comenzaría la sublevación popular así. 5 de abril de 1789. Se reúnen en el Palacio de Versalles los Estados Generales. Recordemos que eran el primer estado, segundo estado y el tercer estado o estado llano. Pues bien, aquí el tercer estado quería más igualdad frente al clero y a la nobleza, que no pagaban impuestos, y los derechos otorgados para ser ciudadanos libres, el cual no fue aceptado ni por el primer estado ni el segundo estado. Por lo tanto, al mes siguiente se suscita una nueva reunión. El 5 de mayo de 1789, el tercer estado declara que desean que ellos estén a la altura de los dos primeros estados. Sin embargo, no se aceptaron las votaciones en mayoría, es decir, les ganan en votación el primer estado y el segundo estado. Por lo tanto, la gente, al mirar el descontento y que siempre iban a estar perdiendo en ello, se hace una siguiente reunión o un hecho que corresponde al 17 de junio de 1789, y deciden esa noche hacer una asamblea nacional y crear allí lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí podemos ver la imagen. Pues bien, el 20 de junio de 1789 se decide entonces crear una constitución, y en esta se conoce, como lo habíamos dicho anteriormente, el juego de la pelota. ¿Listo? En el cual el Estado llano decide promulgar los vientos de liberación popular, y con ello nacen las ideas para una futura revolución. Pues bien, las cosas no quedarían allí. Pues el 9 de julio de 1789, entonces el Estado llano crea la Asamblea Nacional Constituyente. Las ideas de la liberación y de la revolución están en marcha. Pero el 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas, por lo cual la gente comenzó a decir que iban a nacer nuevos impuestos y que esto no se podía quedar allí. Por lo tanto, durante los días del 12 y 13 de julio, la gente sale a manifestarse sin recibir solución frente al Estado 1 y el Estado 2, razón por la cual el 14 de julio de 1789 el pueblo marcha hasta la cárcel de la Bastilla,
que es el emblema nacional, ya que se entiende que la cárcel de la Bastilla era una cárcel de máxima seguridad, y en esta cárcel estaba entonces todo el contingente de soldados que eran propios de la monarquía, y allí también se guardaban lo que eran las armas y la pólvora. Así que el pueblo comienza a marchar hasta ese sitio, asesina a los soldados, coge las armas, coge la pólvora, hasta que sale por allí a calmar el alcalde de París. Sin embargo, la gente decide aprisionar a Jacques de Falaise, lo acusan de traición contra el pueblo francés, le disparan, le cortan la cabeza y sobre una astilla la dejan en la plaza. En ese punto nace la Revolución Francesa y con ello el despertar de todas las ideas de la razón. Pues bien, la Revolución Francesa es un hecho. La Revolución Francesa ha llegado y por consiguiente no se quedaría allí, ya que el 4 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional termina entonces con el feudalismo y acaba los diezmos para que el Estado número 2 pueda cancelar y trabajar al mismo nivel de lo que se llamaba el Estado llano. El 27 de agosto de 1789 se publica entonces la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y con ellos los términos de igualdad, fraternidad y justicia son el emblema popular de aquellos primeros hombres que soñaban entonces con la libertad. Cabe aclarar que en 1790 se eliminan los privilegios del clero y se confiscaron los bienes de todos ellos. Entonces se da la masacre de los sacerdotes en cantidad en todo el territorio de Francia. Pues bien, el 3 de septiembre de 1791 se redacta la Constitución de la República de Francia. Sin embargo, dentro de la Asamblea se encuentran dos grupos políticos, como son: uno, los jacobinos, representados por Maximiliano Robespierre. Defendían ellos el voto universal y tener un Estado centralizado, considerado en ese tiempo como la izquierda de la revolución ya. Y estaban dos, los girondinos o girondinos, y estos estaban dirigidos por dos personas, Brissot y Roland. Ellos, a diferencia de los jacobinos, no creían en el voto universal y defendían al Estado federalista, y se consideraban más bien como aliados de la antigua monarquía. Entonces, a este punto resulta que dentro, o cuando se desata los vientos de la revolución, pues existen muchos grupos políticos que tenían diversas formas para poder crear una nación distinta frente a la monarquía que se había terminado. Cabe aclarar que dentro de esos grupos políticos diversos, pues hay dos que tienen mucha fuerza. Están los radicales de izquierda que defendían a capa y espada la revolución, que son los jacobinos, pero también tenían fuerza los girondinos o girondinos. Pero estos, a diferencia de los radicales, pues creían que se debían mantener algunos principios dentro de la monarquía, es decir, que no todo estaba bien. Pues bien, entre ellos existió un gran enfrentamiento hasta que Maximiliano Robespierre y los jacobinos logran dominar la asamblea, y sucede allí un hecho bastante fuerte, ya que a oídos de la monarquía han llegado rumores de que los van a asesinar, razón por la cual tanto el rey Luis XVI como la reina María Antonieta y sus 4 hijos deciden abandonar la ciudad de París y hacen un plan conjunto con la monarquía de Austria
para poder viajar hasta allá y obtener el favor de la monarquía de Austria. Y la historia nos dice que justamente cuando ellos llegan casi a la entrada de la frontera con Austria, pues son descubiertos. Entonces la gente, muy enfurecida, los vuelve a llevar a París, los encierran, y por lo tanto Maximiliano Robespierre y la Asamblea, el 21 de enero de 1793, decide que el rey Luis debe ser ejecutado a través de la guillotina. Su esposa correría la misma suerte, ya que el 16 de octubre de 1793 la reina María Antonieta también fue ejecutada. Aquí cabe aclarar que los reyes tuvieron 4 hijos, ¿no es cierto? La primera, que era mujer; la segunda, que se llamó el príncipe Luis el bastardo, y se creía que el hijo Luis pues fue una relación secreta con un amante que tenía María Antonieta. Nace entonces su tercer hijo, que se conoce como el príncipe Luis Carlos, y quien a la edad de 8 años iba a asumir el reinado, y ya estaban los procesos para hacerlo conocer como el rey Luis XVII. Sin embargo, la Asamblea y Maximiliano Robespierre se encargan de que el príncipe Luis Carlos pueda decir que María Antonieta lo obligaba a tener relaciones sexuales al niño de 8 años y también a masturbarse, razón por la cual este fue el punto donde la Asamblea, horrorizada, decide ejecutar y decapitar a María Antonieta. Pero bueno, ¿qué sucedió entonces con el tercer hijo? Es decir, con el que sería el futuro rey Luis XVII. La historia nos dice que este pobre niño, entonces, con la soledad, sin sus padres, sin sus hermanos, pues solamente vivió 2 años, y que a causa de una enfermedad el niño padeció a la edad de 10 años. De los otros 3 hermanos no se conoce historia alguna para tener en cuenta en la historia. Pues bien, sigamos. Entre 1793 a 1794 se conoce como el periodo el régimen del terror, en donde Maximiliano Robespierre condenó en la guillotina aproximadamente entre 10.000 a 40.000 personas, en muchas ocasiones sin razón alguna, razón por la cual la gente ya tiene mucho miedo de estar en contra o hablar mal de la revolución. Por lo tanto, el 27 de julio de 1794, un pequeño grupo de la Asamblea decide crear la convención, y esta convención ordena la ejecución de Robespierre. ¿Quién iba a pensar que iba a pagar dentro de su propio invento dicho sacrificio? Pues bien, el 17 de agosto de 1795 se redacta una nueva constitución, y Francia comienza las luchas por adquirir nuevos territorios. El ejército termina el conflicto entre los jacobinos y grupos monárquicos pequeños, y resulta que para esa fecha Francia está luchando por quitarle Egipto, que era la colonia de Gran Bretaña. Recordemos que Francia y Gran Bretaña siempre han tenido su rivalidad, y allí nace una pequeña figura, pues aparece en la historia nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, quien gana esa lucha contra Gran Bretaña y se apodera de Egipto. Por lo tanto, el 9 de abril de 1799, el general Napoleón Bonaparte da un golpe de estado conocido en la historia como el 18 de Brumario, y allí instala un nuevo consulado. Ha aparecido Napoleón Bonaparte en la historia. Pues bien, el 25 de diciembre de 1799, Francia declara como primer cónsul al general Napoleón Bonaparte. Y ya Napoleón Bonaparte
puesto en el poder, pues resta lo siguiente. El 18 de mayo de 1804, el general Napoleón Bonaparte se declara emperador y establece el primer imperio de Francia. Para algunos historiadores, aquí termina la Revolución Francesa, es decir, aquel periodo del 14 de julio de 1789 con la imposición del imperio del general Napoleón Bonaparte el 18 de mayo de 1804. Con ello nace un hito histórico, el Imperio Napoleónico. Se conoce la historia al periodo correspondido entre 1804 a 1815, desde que Napoleón es proclamado como emperador hasta su apresamiento y derrota en la guerra de Waterloo. Pero ¿quién era Napoleón Bonaparte? Aquel pequeño soldado que se volvió grande. El general Napoleón Bonaparte, que fue soldado italiano y procedente de una familia adinerada en su juventud, se idealizó con la lucha justa y decidió enfilar las tropas del Ejército Libertario de Francia. Una vez estando allí, por su juventud y por su liderazgo en grandes obras militares, encarnó la lucha, como lo habíamos dicho, en Egipto y obtuvo entonces el reconocimiento del pueblo francés. Así que cuando él es nombrado por el Senado como emperador, la gente mira con buenos ojos su impulso sobre el comercio, la industria, sobre el empleo, el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura, pero sobre todo por el ideal de hacer de Francia una sola nación. Este es Napoleón Bonaparte. Pues bien, con base en lo anterior, se suscitaron en los reinos europeos temor por la agresión francesa y comenzaron diferentes batallas contra este primer imperio. Y aquí, en este mapa, nos podemos dar una idea de lo grandioso que fueron las campañas militares de Napoleón para poder hacer de Francia un gran imperio y de Europa una sola nación. Tú miras lo que tiene que ver con respecto al color verde oscuro, le corresponde entonces al imperio francés, y luego como año tras año se fue apoderando de los diferentes imperios que tenía a su lado, ¿no es cierto? Para ello se dieron batallas muy famosas con las cuales Napoleón Bonaparte se apoderara de Europa, pero también del Imperio Ruso, como lo miraremos a continuación. Principales eventos. 21 de octubre de 1805, la batalla de Trafalgar. Las flotas navales de España y de Francia fueron derrotadas por la Armada Naval inglesa. Entonces recordemos que para este tiempo Francia domina a España y juntos deciden declararle la guerra a Gran Bretaña, ya que habían sido enemigos desde el pasado. Pero para nadie es un secreto que Gran Bretaña siempre ha dominado en el sentido naval. Por lo tanto, aquí Napoleón es derrotado. Pero no todo es pérdida, ya que Napoleón entiende que por mar no puede ganar, pero por tierra sí, lo había demostrado en Egipto. Por ello, el 2 de diciembre del mismo año se causa la batalla de Austerlitz. Esta es importante porque Francia derrota los ejércitos de Rusia y de Austria y entonces invade el imperio austriaco. El 14 de octubre de 1806 se da la batalla de Jena o de Jena. Esta también es importante porque Francia gana entonces a lo que se conocía como el Principado del Rin, que más adelante se conocerá como Alemania, y ocupa la ciudad de Berlín. Como te das cuenta, ya Francia se está apoderando poco a poco de Europa.
Aquí también suscitaremos que entre 1808 a 1813 el general Napoleón desplaza a los reyes españoles y deja en su lugar a su hermano José Bonaparte, quien se va a autoproclamar como el rey José I de España. Pues bien, durante estos años, en el año 1806, recordemos que el rey de Portugal decide trasladar su trono hacia América, en lo que hoy se conoce como la República de Brasil, ¿no es cierto?, dejando una parte también para el Imperio Napoleónico. Pero en el año 1812 ocurre lo siguiente. El 23 de junio de 1812, Francia conquista a Moscú y vence al zar Alejandro. ¿Ok? Si entendemos esta parte de la historia, pues bien, para este año de 1812, Napoleón Bonaparte deja encargado el reino de Francia y de España a su hermano. Pues bien, hasta allí no ha suscitado nada, pero resulta que los españoles no querían que fuesen gobernados por un francés y mucho menos por el hermano de Napoleón, razón por la cual ellos, durante estos años de 1812 a 1813, comienzan grandes batallas internas para poder derrotar a José I. Y cuando se dan cuenta que en el año 1812 Napoleón Bonaparte decide invadir a Moscú, entonces los españoles sacan su casta, sacan su jerarquía, aprovechan este tiempo para sacar definitivamente del poder a su hermano. ¿Ok? Continuamos. Pues bien, el 23 de junio de 1812 también cabe aclarar que en este momento todos los imperios se están riendo de Napoleón porque nadie ha podido contra el frío de Rusia, ¿no es cierto? Así que Napoleón Bonaparte se da cuenta también de esta situación. Dice la historia que se lleva una gran cantidad de hombres y que mueren en su inmensa mayoría, pero Napoleón Bonaparte logra llegar a Moscú. Entonces, cuando entra a Moscú, el zar Alejandro le pide a su pueblo que quemen la ciudad. Efectivamente queman la ciudad. Napoleón se siente muy ardido y decide regresar a Europa a sabiendas de lo que pasa en España. Pues bien, el 16 de octubre de 1813 se da la famosa batalla de Leipzig. En esta, los grandes imperios que estaban en aquel entonces, ¿no es cierto?, como el Imperio de Gran Bretaña, el Imperio de Rusia, el Imperio de Prusia, Austria, Suecia, España, el Papado, además, entre otros, deciden crear un gran batallón y enfrentar a Napoleón Bonaparte. Y en esta lo derrotan, lo apresan y se lo llevan como preso a la isla de Elba, que es una isla que le pertenece a Italia. Y allí los grandes imperios entonces le devuelven a una persona que tenía el linaje pero que no era heredero por sangre, ya, y lo convierten a este señor como el rey Luis XVIII. Cabe aclarar, obviamente nada es gratis, porque a esta persona que le entregan el reino y el trono de Francia, pues los demás imperios le dijeron que para devolverle tenía él que devolver también las tierras que Napoleón Bonaparte había ganado. Pues bien, ni corto ni perezoso, esta persona, por ambición y por el trono, hizo lo que los demás monarcas le dijeron. Pero pues no va a durar mucho la dicha, ya que el 20 de marzo de 1815, Napoleón Bonaparte, con ayuda de mucha gente que le quería, entonces regresa a Francia y rearma su ejército nuevamente. Logra salir de esa presión en la que estaba en aquella isla, llega otra vez entonces a París, lo quita del trono al rey Luis XVIII y allí se va a armar durante
los 100 días. Por eso en esa historia es conocido como los 100 días de Napoleón o los 100 días del mando de Napoleón. Y el 18 de junio de 1815, los principales imperios, los que habíamos mencionado anteriormente, pues deciden volver otra vez a unirse, a rearmarse, y el 18 de junio de 1815 se da la batalla de Waterloo. Napoleón entonces se enfrenta de nuevo contra toda la coalición, pero es derrotado ya definitivamente, y en esta ocasión lo toman prisionero, pero ya no lo llevan como preso a una isla cerca de Europa para que él no se pueda escapar. Por el contrario, esta vez lo llevan hasta la isla de Santa Elena. Queda en medio del océano Atlántico y al occidente de lo que tiene que ver con el continente africano, para darnos una idea hacia el sitio donde se lo habían llevado. También Santa Elena en ese momento es colonia del Imperio Británico. ¿Ok? Pues bien, el 5 de mayo de 1821, el general Napoleón Bonaparte no logra resistir no solamente la soledad, sino también la enfermedad que lleva en sí, y el 5 de mayo de 1821 el general muere en la isla de Santa Elena, con lo cual llega al final el Imperio de Francia, o conocido en la historia como el Imperio Napoleónico. Cabe aclarar aquí que Napoleón, aunque ha sido condenado en la historia como una de las personas herejes y que también ha sido tildado como uno de los anticristos, pues Napoleón Bonaparte también era católico, razón por la cual en el hecho de su muerte estuvieron 3 sacerdotes que le dieron a él la santa unción para que pueda descansar en paz. Lo cierto es que este es el tercer hecho con el que se termina este gran tema. Ya hemos mirado lo que es la historia o las ideas principales del antiguo régimen. Hemos mirado lo que es la Revolución Francesa, y con esta parte concluimos lo que es el Imperio Napoleónico. Pero ¿cuáles son los aportes a la humanidad? Primero, la abolición de la monarquía absoluta. Con la Revolución Francesa, pues el rey termina, y entonces ya no se considera que solamente una persona es dueño de todos los poderes. Pero como tú te das cuenta, en países en la actualidad como España o como Inglaterra, también existen los monarcas. Pues bien, no todos los monarcas decidieron abandonar su poder, por lo cual decidieron negociar también con el pueblo, y aparecieron lo que son las monarquías constitucionales, ¿no es cierto? En estas monarquías constitucionales, los nuevos estados pues tienen la garantía de que una persona ya no solamente está en el mando, sino que también tienen un jefe de estado, llámese presidente o primer ministro, y el gobierno se va a dividir en los 3 poderes de la rama pública, es decir, en la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Con la Revolución Francesa se dio la creación de los derechos del hombre y del ciudadano. Pues bien, estas son las que dieron el origen para que nosotros conozcamos en la actualidad como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como los derechos universales del niño, como los derechos de la mujer, y la gran mayoría de constituciones de repúblicas en el mundo se desprenden de la creación de los derechos del hombre y del ciudadano. Pues bien, para nuestra tierra, en América, se dieron las ideas para la emancipación, es decir, para la liberación de las colonias americanas, sobre todo de grandes personajes como fueron para nuestra historia colombiana el general Simón Bolívar
el general Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, Camilo Torres, listo, entre muchos otros, entre una gran cantidad de próceres que en estos momentos conocían lo que sucedía en Francia y traen sus ideas de revolución para acabar con la monarquía aquí en estas tierras, desterrar a los españoles y lograr nuestras independencias, para que al final entonces todos terminemos en esto, en la defensa de la libertad, la justicia y que por fin la equidad entre los hombres se haga una realidad. Espero que con todo este tema hayas aprendido y sobre todo te haya servido para conocer un poco más acerca de aquella historia que nos revive en la actualidad muchos hechos, muchos hitos históricos que parecen no ser relevantes, pero que gracias a estos sucesos hoy podemos decir que somos hombres, que tenemos algunos derechos. Espero como siempre que te suscribas a mi canal, que te gusten estas temáticas y puedan ser de aporte para tu estudio personal. Y como siempre, mis agradecimientos especiales a cada una de las respectivas fuentes con las cuales se pudo hacer realidad la presente publicación, como los diccionarios especializados que existen en la web, las animaciones, imágenes, extractos de películas, documentales, canales en YouTube y sitios propios de la Internet. Todos ellos se encuentran aquí mencionados. Hasta la próxima oportunidad.